Usted está a punto de sumergirse en los misterios de nuestros océanos y en el fascinante mundo de los acuarios marinos. Esto es Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, una organización sin fines de lucro comprometida con el acuarismo responsable y profesional. Hola, ¿qué tal amigos de Monumental, la radio de Costa Rica? Realmente es un verdadero placer acompañarle en esta mañana de sábado. Gracias por estar en sintonía de la radio de Costa Rica, los 93.5 de Radio Monumental, y gracias por ser parte de Acuariofilia Marina, un programa de la Asociación Costarricense de Acuaristas Marinos que busca concientizar a todos los que hemos decidido estar en este maravilloso hobby, en este maravilloso pasatiempo, sobre las prácticas correctas para poderle dar calidad de vida a los seres vivos que tenemos en esos 4 cristales. Y también busca darle voz, darle visibilidad a muchos esfuerzos de conservación de recursos naturales, con mucho énfasis en recursos marinos, tanto dentro de nuestras fronteras como fuera de ellas. Gracias, porque este sábado es un sábado en el cual estamos muy contentos por acompañarle. A lo mejor usted nos escucha en su lugar de trabajo, en su automóvil, a lo mejor en su casa. Gracias de verdad por abrirnos este espacio y por poder llegar por medio de este programa y estas ondas radiales hasta donde usted se encuentra en esta mañana. Bien acompañado, ya tomándonos un sabroso café aquí con don Hernán Azofeifa. Don Hernán, ¿cómo amaneció hoy? Muy bien, Ricardo, muy bien. Y saludos a usted que nos escucha, y ojalá que esta mañana de sábado sea de mucho provecho para todos los quehaceres que se haya programado. Ricardo, como es siempre la premisa de Acuariofilia Marina, hoy traemos un tema interesante que ya habíamos abordado tal vez un par de años atrás, pero que no deja de ser interesante porque nuevas personas se van incorporando a la afición, y además puede ser utilizado el conocimiento que hoy nuestro invitado nos va a compartir para algo más allá de los acuarios, porque vamos a hablar de fotografía. Y de verdad que hoy día, con nuestras cámaras que tenemos en los celulares, todo el mundo prácticamente toma fotografías. Así que los tips que hoy nos va a contar nuestro invitado, que ya vas a presentar, estoy seguro que van a ser de mucha utilidad. Así que ponga atención, no se separe de la frecuencia de Radio Monumental, que empezamos con Acuariofilia Marina. Sí, correcto, don Hernán. Muchos de nosotros, a través de este maravilloso hobby, tratamos de plasmar esas imágenes que vemos en este acuario. Muchas veces hablamos, don Hernán, de la terapia azul. Recuerda usted que hemos hecho inclusive programas de la terapia azul, y es la parte terapéutica, la parte relajante, esa maravillosa ventana a la naturaleza que nos da tener un acuario en nuestra casa. Y nos gusta muchísimo, así como nosotros capturamos imágenes de nuestro día a día, de nuestros paseos, nos gusta muchísimo capturar imágenes del acuario y poder compartirlos. Hemos dicho en reiteradas ocasiones en este programa que ese es el mejor televisor que uno puede tener en nuestra casa. Y capturar imágenes que cuenten la historia, que cuenten la experiencia en forma real, como nosotros queremos contarla, no es fácil, especialmente con seres vivos en movimiento. Ricardo, yo creo que todas las personas, cuando tenemos un bebé, tomamos fotografías porque queremos guardar esos recuerdos. Cuando tenemos una mascota, le tomamos fotografías porque queremos guardar los recuerdos. Y hoy día inclusive las redes sociales nos dicen, hoy hace 5 años, hoy hace 3 años, y nos comparten esas imágenes. Para los acuaristas no hay un mundo diferente, es exactamente lo mismo. Nos interesa guardar esas memorias de cómo ha venido evolucionando tal vez ese frac de un par de centímetros que compramos, tal vez ese acuario recién ciclado y que ya hoy está totalmente transformado con una biodiversidad enorme, ¿verdad? Entonces nos surge la pregunta, ¿cómo tomar buenas fotos? Porque los acuarios tienen un gran detalle. Hoy día, con la iluminación básicamente de luces de longitud de onda azul por las luces LEDs, la fotografía no es fácil. Y a eso le sumamos otro tipo de elementos como peces que se mueven sumamente rápidos, un cristal que realiza 2 problemas adicionales, como es generar reflejo, porque absolutamente cualquier cosa se va a reflejar
en un cristal, basta con que nos pongamos al frente para que haya algún rebote, la ropa de uno salga, etcétera, y luego se dan las refracciones. Entonces, tomar esos bonitos recuerdos, para la gran mayoría de los que estamos en este pasatiempo, siempre ha sido una tarea bien complicada, pero que esperamos con nuestro invitado de hoy poder salir adelante. Y además de eso, don Hernán, como ahora vemos muchísimas fotos en redes sociales que utilizan filtros especializados, entonces hasta eso, ¿verdad? Hay muchas formas de modificar la imagen, de purificarla, etcétera, que nuestro invitado especial nos va a explicar con mucho detalle. Hoy tenemos a Gonzalo González, quien es un experto fotógrafo, ¿verdad? Ha estado con nosotros muy de cerca en la asociación y en actividades diferentes que hemos tenido, capturando muchas de las memorias que tenemos. Ha estado con nosotros en las diferentes Camco también, ha estado ahí participando, admirando todo lo que tiene este hobby. Y Gonzalo, hoy venís a acompañarnos en esta mañana a contarnos un poquito de cómo mejorar nuestras técnicas de fotografía, y definitivamente yo voy a ser el primero en aprender en este programa, porque mis fotografías no salen nada parecido a lo que se ve en esos cristales. Así que buenos días y gracias por estar con nosotros acá en Acuariofilia Marina. Bueno, buenos días, Ricardo y don Hernán. Es un gusto estar aquí para hablar un poco. Sí quisiera aclarar primero que, bueno, yo no soy un fotógrafo profesional, ¿verdad? Yo soy arquitecto en realidad, pero tengo una pasión de muchos años por la fotografía. Y bueno, y cuando comencé en esto del acuarismo, obviamente lo llevé un poco a lo que es la fotografía. Sin embargo, sí hago muchísima foto de animales silvestres, entonces más o menos que por ahí he logrado, digamos, como mezclar las dos cosas. Sí, bueno, como bien dijo don Hernán y don Ricardo anteriormente, el tema de tomar las fotografías en un acuario tiene lo suyo, ¿verdad? Porque estamos tratando con seres vivos, ¿verdad? Cualquier persona que haya intentado tomarle una foto a un pájaro, ¿verdad? Entiende lo difícil que es tomarle una foto a un ser vivo. Entonces, tiene sus complicaciones, no solamente por el animal, sino también bajo las condiciones en las que está el animal, ¿verdad? Entonces, bien mencionaba don Hernán, el tema en la actualidad con las luces LED, ¿verdad? Tiene una complicación no solamente en términos de espectro, sino también en la calidad de la luz, ¿verdad? Las cámaras y los sensores de las cámaras están diseñados para tomar fotos de luz diurna, ¿verdad? Que no tiene lo que le dicen en inglés el flicker, que es como la vibración de la onda, ¿verdad? Entonces, la cámara y el sensor no solamente sufren en términos de longitud de onda, sino que también sufre en términos de vibración de la luz que le llega. Entonces no sé si comenzamos en materia. Entremos en materia, porque más de una vez he tratado de tomarle yo la foto a un cirujano y qué pez más complicado de poder, no se quedan queditos. No, correcto, sí. Entonces, ahí me imagino habrán algunas recomendaciones, porque inclusive tenemos la posibilidad de la fotografía más panorámica y luego la fotografía de macro, que son artes diferentes, pienso yo. Totalmente. Pero mejor explíquenos usted. Bueno, yo traje más o menos una guía que me gustaría ir repasando en términos de lo que me parece importante sobre la fotografía. Obviamente la fotografía es un arte muy complejo, muy amplio, ¿verdad? Y intentar resumirla en términos de una hora o algo así es imposible. Sin embargo, estos son aspectos muy generales que yo considero que indiferentemente del tipo de fotografía que se vaya a hacer, hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Entonces quisiera comenzar por las condiciones de lo que se va a fotografiar y el objeto que se va a fotografiar, ¿verdad? Entonces, un primer aspecto que hay que considerar, o al menos que a mí me gusta considerar siempre, es el término de la iluminación. Indiscutiblemente es por donde comienza la fotografía, ¿verdad? O sea, los sensores lo que captan es iluminación o no iluminación, ¿verdad? Entonces hay que ser muy analíticos de lo que está sucediendo en el ambiente en términos de iluminación, ¿verdad? Yo no sé si alguno ha escuchado alguna vez el término de la hora de oro o el golden hour, que son como las 2 horas del día en donde se supone que uno puede tomar las mejores fotografías en términos de iluminación, porque no son ni muy fuertes, ni muy direccionales, no crean sombras muy pesadas, etcétera. Entonces, a la gente con la inquietud, ¿cuáles son? En la mañana, entre 5 de la mañana y 9 de la mañana,
y en la tarde entre 2:30 y 3, dependiendo de la época del año, hasta las 5 de la tarde, que son como las luces más tenues. Yo no sé si usted a veces ha salido en el carro y usted dice, qué luz más bonita en la tarde, ¿verdad? Que es como muy tenue, suavecita, los colores, ¿verdad? Están como muy naturales. Entonces esas son más o menos las horas. Sin embargo, en términos de iluminación, nosotros obviamente estamos trabajando con iluminación artificial, ¿verdad? Entonces tenemos algo que la naturaleza no tiene, que es control. Eso quiere decir que nosotros podemos poner los parámetros que nosotros consideremos adecuados a la hora que queramos, ¿verdad? Entonces, pero sin embargo ahorita voy a hablar un poquito más de eso. El segundo aspecto digamos, de las condiciones de lo que se va a fotografiar es el movimiento, ¿verdad? Ya decía don Hernán lo difícil que es tomarle una foto a un cirujano, ¿verdad? Que son peces extremadamente activos y muy rápidos en sus movimientos, ¿verdad? Sin embargo, yo particularmente considero más difícil tomarle una foto a un payaso por el tamaño, ¿verdad? Porque el cirujano, ¿verdad? Muchos cirujanos son un poco más grandes, tienen más cuerpo, etcétera. El payaso en general es un pez pequeño, ¿verdad? Entonces, y se mueven bastante rápido, son un poco más estáticos en la zona en la que se quedan, ¿verdad? Pero tienen movimientos muy rápidos también. Sin embargo, digamos, en la práctica, cualquier pez es verdaderamente difícil de fotografiar en términos de la técnica, ¿verdad? Porque son animales igual que un pájaro que se mueven muy rápido, que están en un ambiente fluido. Entonces hay aspectos técnicos que hay que considerar para poder tomarle una fotografía a un animal de estos. Igual que al coral, ¿verdad? El coral, si bien es cierto, no tiene patas ni aletas y entonces no se mueve, ¿verdad? Por el acuario. Sin embargo, tiene tentáculos que se mueven todo el tiempo. Las acroporas, a mí personalmente me parecen el dolor de cabeza más grande de todos para tomarle una fotografía, porque el tentáculo es tan pequeño que rara vez logra aparecer 100% en foco, ¿verdad? Entonces, al menos con cámaras de este tipo, los teléfonos han echado, digamos, de mano de términos, digamos, ya de software y de otras cuestiones que le permite como capturar ese tipo de detalle, pero en una cámara de estas es difícil, hay que hacerle un montón de intentos, ¿verdad? Y ya tener como bastante conocimiento de lo que es el coral propiamente. Entonces, y lo último, digamos, de esta primera parte es el propósito, si es comercial o si es artística o si es de personal, ¿verdad? O algo así, porque tienen fines muy diferentes, ¿verdad? Don Ricardo bien mencionaba el tema de los colores o de rastrear, digamos, como el crecimiento de un coral, ¿verdad? Y otras que eso es, digamos, como una fotografía más macro, y otra que es propiamente la panorámica, ¿verdad? De cómo va evolucionando el acuario como un todo a lo largo del tiempo. Son fotografías muy diferentes, requieren de equipos muy diferentes también el uno del otro. Entonces, siento que es importante considerar eso. Ahora, digamos ya esos son como los temas que quería tocar en una conversación un poco más abierta. Hay que entender, digamos, cómo se correlacionan las diferentes cosas, ¿verdad? El término de la luz, el movimiento, el tamaño del objeto y el propósito. Entonces, a la hora que decidimos fotografiar un pez, ¿verdad? O un coral, siento que los corales son como tal vez como el objeto de fotografía más común entre los acuaristas, ¿verdad? Porque es como los que todo el mundo quiere arrastrarle el progreso, ¿verdad? Desde que se convierte en un frac, o sea, bueno, desde que se mete el frac y se convierte en una colonia grandota, ¿verdad? En cambio los peces siento que son más distanciados en términos de crecimiento, ¿verdad? Como que a lo largo de 3 años usted puede ver el crecimiento de un coral crecer exponencialmente, pero un pez tal vez no tanto, ¿verdad? Entonces, esos son, digamos, normalmente, yo siento que el coral es como a lo que la gente más le quiere tomar fotografía, ¿verdad? Entonces, con respecto a la iluminación, hay que entender eso primero, ¿verdad? De lo que les mencionaba antes, de que las cámaras están hechas para responder a una serie de condiciones luminosas naturales, ¿verdad? Y que los LED representan
dificultades en ciertas cosas, ¿verdad? En diferentes aspectos. Entonces, digamos, consejos que yo siempre tomo, e inclusive cosas que yo hago cuando voy a tomar alguna fotografía, es graduar las luces. O sea, en este momento la tecnología está en el punto suficiente como para que usted no tenga que estar modificando los valores de la cámara a tal punto en donde ya la foto sea irreal, etcétera, ¿verdad? Sino que modifique las luces y no lleve la cámara al extremo en donde la cámara ya no le gusta, ni a su teléfono, ni una cámara semiprofesional o profesional, ¿verdad? Y Gonzalo, y dado que tenemos los acuarios en un lugar cerrado, volviendo al punto del golden hours que decías, ¿verdad? O las horas que son más propicias para tomar fotografía. Asumamos que yo me preparo para tomar algunas fotos de mi acuario. Espero a que sean las 2:30, 3 de la tarde, por si acaso tengo iluminación natural, ¿verdad? Dándome al lugar donde tengo el acuario. Debería de apagar las luces artificiales, no del acuario propiamente, sino del cuarto donde estoy, para que sea nada más luz de iluminación natural y la del acuario. Eso depende mucho. Vamos a ver, como dicen los grandes fotógrafos, la fotografía se busca, ¿verdad? No solamente aparece. Bueno, hay momentos en los que aparece también, no le voy a mentir, pero la fotografía se busca. Entonces, si usted tiene, digamos, iluminación en su casa, ¿verdad? Que cuando usted la apaga, usted ve un cambio significativo a la hora de tomar la foto, entonces quiere decir que sí, puede valer la pena que la deje encendida, ¿verdad? En mi caso, por ejemplo, mi acuario está en el centro de la casa, ¿verdad? Está a la par del comedor y está a la par de la cocina. Hay una hora del día en la que yo sé que no puedo tomar fotos del todo, ¿verdad? Que es como entre las 2 y 3 de la tarde, porque tiene un reflejo directo todo el año. Entonces a esa hora yo sé que no puedo tomar fotos, ¿verdad? Pero pasan las 3, 4 de la tarde, ese reflejo se va, enciendo las luces del comedor y más bien le agrega, ¿verdad? Porque las luces del comedor, al menos las de mi casa, todavía son incandescentes, no son LED, y le agrega desde afuera al acuario una luz que no tienen las LED, ¿verdad? Entonces, en mi caso, digamos, sí le aporta a la foto, ¿verdad? Pero también depende de cada casa, de cada... No sé si estoy en lo equivocado, Gonzalo, pero había escuchado y yo lo he practicado y siento que a mí me ha servido, que cuando yo tomo las fotografías de mi acuario, trato de hacerlo en la noche, apagando todas las luces de forma tal que todo esté lo más oscuro posible, lo cual siento que ayuda a evitar un poco el tema de los reflejos que comentábamos, y además porque el acuario yo creo que tiene un exceso de iluminación en general en algunos momentos, ¿verdad? Por aquello de las rampas de encendido y apagado que manejamos con los acuarios. Luego quería hacerte una consulta, porque yo creo, para quienes no conocemos mucho, debemos de estar pensando en esto que te voy a señalar y que vale para cualquier fotografía, ya sea con cámara fotográfica profesional o no profesional, o ya sea con un celular. Vamos a encontrar lo que llaman el triángulo de la fotografía o la tríada de la fotografía, que es la exposición, el ISO y la velocidad. Hablarnos un poquito en términos generales de eso, porque cuando entremos al celular vamos a encontrarnos esos tres elementos, y si estamos en fotografía con cámaras también los tenemos. Entonces, ¿qué es lo que debo tener presente que hace cada uno de esos, y trasladado luego al acuario, considerando ese exceso de iluminación que hay en un acuario? ¿Cómo deberíamos de trabajar los parámetros? Ok, voy a introducir un poquito este tema, hablando propiamente del equipo fotográfico, ¿verdad? Porque esos valores tienen un origen en el equipo, ¿verdad? Y perdón, y si luego lo puedes ligar más bien también a otro elemento que también es muy frecuente, que uno como acuarista, por lo menos con las fotografías nuestras, utiliza, que es el balance de blancos. Correcto. Por lo azul que es la longitud de onda que tenemos. Sí, ok, perfecto. Entonces, primero, bueno, el equipo fotográfico es muy sencillo. Hoy en día prácticamente todo el mundo anda una cámara en la bolsa, ¿verdad? Sin embargo, la cámara que todo el mundo anda en la bolsa, sea su teléfono, entre los mismos teléfonos cambia la calidad de la cámara, y también cambia cuando ya uno avanza, digamos, a cámaras un poquito más grandes, semiprofesionales o profesionales, ¿verdad?
Entonces, existen cámaras con diferentes sensores, puede ser APS-C, que es un sensor que tiene un recorte, ¿verdad? Hay otros sensores que son full frame, que son recortes que, digamos, imitan el formato original de análogo de 65 milímetros. Hay cámaras con un lente intercambiable, cámaras con lentes fijos, cámaras con lentes ya integrados, digamos, dentro de la cámara, que tienen un sensor diferente. Están los teléfonos, etcétera. Entonces, o sea, las cámaras, hay un montón de cámaras, pero no todas toman la misma fotografía, ¿verdad? Hay que empezar por entender esas diferencias, ¿verdad? Y luego, en el caso de las cámaras intercambiables, como esta que tengo acá, existen los lentes, ¿verdad? A menudo la gente piensa que la cámara lo hace todo, ¿verdad? Y hay yo digamos discrepo mucho de eso, porque en mi experiencia el lente le aporta más a la fotografía en muchas veces que la propia cámara, ¿verdad? Porque finalmente el sensor lo que hace es captar la iluminación. Obviamente hay calidad de sensores y todo, ¿verdad? Pero la nitidez de la imagen, el tipo de reflejos que le entra al sensor, etcétera, todo el filtro de cosas que entra por el lente impacta muchísimo la imagen, ¿verdad? Entonces no es lo mismo el lente del teléfono, ¿verdad? Que hoy en día hay algunos que tienen hasta 4, ¿verdad? Macro, angular, gran angular, de distancia focal normal, etcétera. Entonces no es lo mismo ese lente que, por ejemplo, un lente de estos que tengo, como este que tengo acá, ¿verdad? Las diferencias obviamente físicas son muy obvias. Y también las diferencias en términos de calidad, ¿verdad? Es decir, hay elementos, digamos, en un lente de estos que valen más en peso que el oro, ¿verdad? Entonces, habla mucho, digamos, de la calidad de la fabricación de algunos de los elementos que están acá ópticos. Entonces, eso por un lado. Entonces, entendiendo un poco, digamos, la diferencia entre las cámaras y los lentes, ¿verdad? Todas las cámaras, independientemente, tienen un sistema de medición igual. Es decir, la cámara del teléfono hace lo mismo que esta cámara en términos de ISO, de F, de obturación, que ya les voy a explicar qué es cada cosa. Y sin embargo, digamos, en modo manual está, digamos, como en la perspicacia de cada uno, saber qué subirle a qué cosa y qué bajarle a qué cosa, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna pregunta, digamos, como en términos de equipo. Ok, bueno, perdón, antes de pasar, digamos, a la triada de la fotografía que hablaba don Hernán, está el tema de los filtros, ¿verdad? Que para mucha gente es muy atractiva, ¿verdad? Sin embargo, digamos, yo considero que es a favor en ciertas cosas y en contra en ciertas cosas. Por ejemplo, a un lente como este no le pongo un filtro enfrente nunca, ¿verdad? Porque el vidrio que tiene aquí al frente es de una calidad superior a cualquier filtro que le vaya a poner enfrente. Entonces estoy naturalmente degradando la imagen de lo que voy a tomar. Sin embargo, a un teléfono, ¿verdad?, se lo puedo poner perfectamente, porque la calidad del vidrio que tiene enfrente el lente de un teléfono no es la misma que esta. Entonces, igual con algunos otros lentes, digamos. Entonces, el tema de los filtros en cámaras de estas, digamos, yo considero que no aportan tanto, ¿verdad?, como si se deja el filtro fuera. Hay otras maneras de darle la vuelta al asunto. En los teléfonos sí, perfectamente. O sea, es ayudarle al sensor y al lente en algunos casos. Entonces, de la triada que hablaba don Hernán, estamos hablando de la obturación, que es la velocidad del disparo. Está el F, que es la apertura que tiene el obturador. Y el ISO, que es la sensibilidad del sensor, ¿verdad? Y yo le agregaría un cuarto, ¿verdad?, que es un aspecto técnico que no depende directamente de la cámara, que es la composición, ¿verdad?, que es el ojo de cada uno, ¿verdad? Entonces usted puede tener los valores perfectos, que si no tiene buen ojo para tomar la foto, si no tiene una buena composición para tomar, la foto nunca va a ser atractiva, ¿verdad? Entonces, para mí esos, digamos, 4 elementos son los principales a la hora de tomar la fotografía propiamente, ¿verdad? Entonces, rápidamente, ¿qué es cada uno? La velocidad del obturador es, como lo dice la palabra, es la velocidad con la que se dispara el protector del sensor, ¿verdad? Entonces, si escuchan ese,
pequeño, ¿verdad? Esa es la velocidad con la que, digamos que queda abierto el sensor para poder capturar imágenes. Entonces, si yo voy, digamos, a un obturador un poco más lento, van a escuchar que es ligeramente más lento, ¿verdad? Entonces, ese es el obturador. Esto es importante considerarlo porque como estamos intentando fotografiar animales que se mueven muy rápido, entre más rápido esté el obturador, más vamos a lograr congelar del movimiento del animal, ¿verdad? Entonces, hay una regla básica, digamos, que en fotografía se usa mucho, es que uno debería tener por lo menos el doble de la velocidad de los milímetros que tiene en el lente, digamos. Entonces, por ejemplo, esto es un 24-105. Si yo estoy en 24, la mínima velocidad que yo debería tener es 48, ¿verdad? Entonces, eso sería 1/48. Si yo estoy en 105, entonces lo mínimo que debería tener son 210, ¿verdad? Y eso aplica para esta y para todas las cámaras. Es una regla, digamos, como general de buen uso. Ahora, esta cámara, por ejemplo, o los teléfonos, los que tienen iPhone o los que tienen los Samsung, digamos, un poquito más avanzados, correcto, o los Huawei, lo que sea, tienen pasos de estabilización, ¿verdad? Entonces, digamos, este lente tiene 3 pasos de estabilización. Eso le ayuda a la velocidad, porque eso quiere decir que tiene adentro un pequeño, no sé ni qué sería, como un dispositivo, ¿verdad? Que ayuda a estabilizar la imagen en ese movimiento. Entonces, digamos que esa velocidad de 105, que sería 210, puede bajar tal vez, no sé, a 180 o 150, y la imagen no se va a ver movida. Pero eso solamente, digamos, en los equipos que tienen esos dispositivos. Entonces, en términos generales, la velocidad es, como lo dice la palabra, la velocidad con la que se captura la imagen. Es el disparo. El disparo, correcto. El abrir y cerrar de ojos. ¿Qué tan rápido abramos o cerremos los ojos? Correcto. Entonces, Okay. entre más lento sea el disparo, más movida. Más movida. Correcto. Okay. Y entre más rápido sea el disparo, más congelado va a estar el movimiento. Si le parece, Gonzalo, vamos a irnos unos minutos a la pausa comercial y ya estamos de regreso para venir a abordar los otros 2 elementos. Exploremos juntos las fascinantes formas de vida que habitan nuestros mares y acuarios marinos. Acuariofilia Marina está de vuelta. Estamos de regreso en Acuariofilia Marina conversando con nuestro invitado de hoy, Gonzalo, sobre la fotografía en el acuario marino o en el acuario en general. Y un tema, don Hernán, que nos aplica a todos los que nos gusta tomar fotografía, porque esto no es solamente fotografía para un acuario, estos principios aplican para cualquier tipo de fotografía, ya sea con una cámara profesional como la que está utilizando Gonzalo, o con nuestros teléfonos. Recordarle a todos que pueden interactuar con nosotros, comunicarse con nosotros a través de nuestro Facebook, en www.facebook.com, nos puede buscar usted como ASOCAMCR, lo mismo que en nuestra página web asocamcr.org. Muy bien, continuamos, okay. Gonzalo. Bueno, la siguiente parte de la tríada, que sería el F, ¿verdad? O la apertura, que es, digamos, el dispositivo que deja entrar la iluminación al lente y por lo tanto al sensor, ¿verdad? Entonces, aquí, los radioescuchantes no pueden verlo, ¿verdad? Pero yo no sé si don Ricardo puede ver ahí cómo se abren, ¿verdad?, las hojas, y don Hernán. Eso básicamente lo que quiere decir es la cantidad de luz que le está entrando al lente y al sensor. Entonces, entre más bajo sea el número del F, ¿verdad?, quiere decir que está más abierto el diafragma, entonces está entrando más iluminación. Eso tiene otra consecuencia que también es la profundidad de campo. Entre más bajo sea ese número, más distanciamiento va a haber o más separación va a haber entre el objeto principal y el fondo, ¿verdad? Ok, si yo estoy frente al acuario y tengo el pez por delante y me interesa más destacar al pez y no tanto al fondo, entonces el número más bajo. Debería usar un número bajo. Correcto, digamos, por ejemplo, este no es un lente muy luminoso, como se le dice, ¿verdad? Luminoso es porque entre más bajo sea el número, más luz va a entrar, ¿verdad? Este es un F4. Sin embargo, hay una cuestión importante a considerar en lo que nosotros hacemos de verdad el acuarismo, y es que yo considero que F4 es el F máximo, bueno, mínimo más bien sería, con el cual uno debería tomar una fotografía. ¿Por qué esto? Porque se mueven tan rápido que los sistemas de enfoque
rara vez logran pegar el pez en foco más bajo del f4. Yo lo he intentado con con f2.8, lo he intentado con f1.4. Con el 1.4 es imposible, o sea, olvídelo, ¿verdad? El pez le va a salir desenfocado por todo lado porque se mueve muy rápido. Con f2.8, si uno tiene paciencia, lo logra, pero con f4 yo he encontrado que queda en la gran mayoría el pez enfocado y lo suficientemente distanciado del fondo como para que, digamos, exista, digamos, una diferencia notable, ¿verdad? Para ir resumiendo, nos estás dando la recomendación de cuán abierto debería estar ese obturador, que sería en un F4. F4, correcto. Y a nivel de velocidad nos dabas la referencia de 200 o 250. 250. Sí, 250 es suficiente como para que la acción quede congelada. Ok, entonces las personas, ya sea en su celular o en su cámara, van a entrar al menú, buscan un F4, establecen 250 y nos quedaría el ISO. Un tema más, el ISO. Sí, el ISO, que es, digamos, lo que yo normalmente modifico para que las fotografías salgan en exposición correcta, ¿verdad? Yo seteo el 250 y seteo el F4, y al menos en esta cámara tengo uno que es de ISO variable, ¿verdad? Entonces yo dejo que la cámara tome una decisión por mí para que modifique el ISO, obviamente con un límite. Que le pones un rango, muévase de tanto a tanto. De tanto a tanto, correcto. Todos los teléfonos lo tienen. Todos los teléfonos modernos en su modo manual tienen esto. ¿Por qué es importante? Porque si uno lo deja en full automático, tanto la cámara como el teléfono va a tomar decisiones por usted en términos de velocidad, de apertura y de ISO, sí, ¿verdad? Entonces yo prefiero que el ISO sea el sacrificado, ¿verdad? Y no la acción, ¿verdad? O sea, yo prefiero tener todo el objeto en foco y con la acción congelada a que salga una imagen perfectamente nítida, ¿verdad? Etcétera, que okay, rara vez me sucede porque las luces del Aquarius son potentísimas, ¿verdad? Yo creo que la de todos, entonces el ISO no sube muchísimo, pero ese, digamos, es como el sacrificio que yo prefiero hacer. Ahora, si ustedes tienen la oportunidad, digamos, y quieren experimentar con un ISO fijo, ¿verdad? Ya en full manual, lo pueden hacer sin ningún problema, ¿verdad? Y luego, digamos, el último tema importante de esto es que estos tres valores lo que definen es la exposición, ¿verdad? Que tiene que ver en algunas partes con el balance de blancos, etcétera. Pero, digamos, en términos técnicos, voy a verlos como cosas diferentes. Una cosa es la exposición, ¿verdad? Que es a lo largo del histograma, en donde se ve cuántas sombras y cuántas iluminaciones hay, qué tanta información tengo de cada cosa. Como regla general, yo puedo recuperar cosas de la oscuridad, ¿verdad? Porque la gran mayoría de los sensores de todas las cámaras modernas son más sensibles a la oscuridad, entonces pues guardan más información del oscuro que de lo claro. Si yo tengo una imagen completamente quemada, en donde hay puntos blancos absolutos, de ahí yo no puedo sacar nada de vuelta. Por más profesional el software que usted tenga, por más dominio que tenga muchas cosas, de lo blanco absoluto no se recupera prácticamente nada. En cambio de la sombra sí, por eso es que uno expone a lo claro, ¿verdad? Entonces hay algunas veces en las que usted puede tomar una fotografía y la ve un poquito más oscura de lo que a usted le gustaría que esté, ¿verdad? Pero ciertamente de esa imagen es más fácil recuperar detalle que de una imagen, digamos, completamente expuesta en el objeto, pero con zonas quemadas, digamos, en algunas partes. Y luego el balance de blancos, que tiene que ver con la exposición, porque no todos los blancos se exponen igual, ¿verdad? Obviamente sabemos todos que el blanco absoluto en la naturaleza no existe, ¿verdad? Entonces nosotros exponemos al blanco que esté disponible. Entonces el blanco que está en un día oscuro, nublado, tiende a ser un poquito más grisáceo que un blanco en un atardecer, que tiende a ser un poquito más amarillo, ¿verdad? Entonces eso se mide en kelvins, en el caso de nosotros, ¿verdad? De las cámaras, ¿verdad? Lo miden en kelvins, que básicamente es una cuestión de temperatura, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, en términos generales, entre más arriba sea el valor del Kelvin, más azul va a ser, y entre más abajo, más amarillento va a estar, ¿verdad? Para eso,
hay filtros, las cámaras hoy en día tienen filtros incorporados donde usted le puede bajar un poco la temperatura a la imagen, en caso de que tenga un día muy azul, o le sube un poquito la temperatura en caso de que el día sea demasiado amarillo, etcétera. Entonces, eso es, digamos, como el balance de blancos. Yo prefiero... Y ahora, perdón, ahora que tocas ese tema, Gonzalo, don Hernán y amigos que nos escuchan, muchas veces uno se pregunta, ¿tomo la fotografía solamente con luces azules para resaltar los pigmentos fosforescentes del coral, de las imágenes que quiero? ¿O será que le pongo un poco de blancos para contrastar y que no me salga tan saturada de azul y no tener que apoyarme en algunos filtros de algún tipo de color, especialmente los naranjas que utilizamos? ¿Cuál es la práctica, la recomendación? Vea, yo en esto soy demasiado... no sé ni cómo decirlo. Yo considero que cada uno toma la fotografía como le gusta, ¿verdad? Sí, tengo mi opinión con respecto a las fotos que uno ve en Top Shelf Aquatics y en que ahorita hay toda una gran discusión, claro, sobre esas saturaciones que le ponen o esos photoshops que claro, hacen. porque hay colores ahí que en la vida real ni siquiera se manifiestan, ¿verdad? O sea, no solo por eso, hubo una discusión muy fuerte por las compras, dado el tema de la pandemia, claro, se han desarrollado mucho las ventas en línea. Y entonces cuando vos escoges ese coral que parece traído de otro planeta y lo sacas porque llegó a tu casa y encontrás otra cosa diferente. Totalmente. Y se supone, don Hernán, que lo venden bajo la política es what you see is what you get, o sea, lo que usted ve es lo que recibe, pero contrasta muchísimo, como dice usted muy bien, de lo que vemos en esa imagen versus lo que recibimos en la casa. Correcto. Y no solamente eso, sino que el acuario es un ecosistema completo, ¿verdad? O sea, yo no me siento a ver todos los días un fragmentito que mandé a traer de 1 pulgada. Me siento al frente en un sillón, una mesa o en lo que tenga, a ver el tamaño del acuario completo, ¿verdad? Entonces, yo considero, digamos, que el tema de los filtros y eso es una cuestión de gusto propio. Por ejemplo, a mí, inclusive con la iluminación que tengo en mi acuario, yo soy igual que Sanjay. Yo pongo todas las luces azules en el día y todas las luces blancas en la noche cuando llego a la casa o cuando estoy en la casa, porque no me gustan los azules, ¿verdad? Entonces, eso depende mucho. Perdóname hacer una reflexión. Recordemos que las longitudes de onda son fundamentales para la mejor actividad fotosintética de los corales, para que los corales puedan sacar ciertos pigmentos de color, ya sean los cromosomas o los pigmentos fluorescentes, y para ellos requieren recibir cierta cantidad de energía. Claro. Entonces, esas longitudes de onda, desde las rojas hasta las azules, en términos prácticos para ese organismo, significan cargas de energía. Y en función de esa carga de energía, ese coral se va a proteger generando colores como la piel humana, haciendo un pigmento más oscuro o más clara según la necesidad de protegerse. Entonces, cuidado con trabajar también el acuario solo para el gusto del ojo del acuarista. Del ojo del acuarista, claro. Porque sí, podríamos estar exponiendo a esos organismos a no desarrollar todo su potencial o todas sus defensas para ciertos momentos. Entonces, como bien apuntás, hay que buscar ese equilibrio. Si a mí no me gustan los azules, pues cuando no estoy en la casa los pongo, o al revés. Si me gustan los azules, pues los ponemos en la noche cuando llegamos a la pero casa. Siempre en espectro, o al menos en espectro adecuado. Sí, ¿verdad? Entonces, digamos, el término de los filtros yo considero que es una cuestión muy, muy personal, ¿verdad? A mí particularmente no me gustan, digamos, esas fotos que uno ve en World Wide Corals, porque yo sé que mi acuario no se van a hacer así, porque mi acuario no es tan azul como el de ellos, ¿verdad? Entonces, ese mismo coral en el acuario de Hernán, en el acuario de Ricardo, en el acuario mío, se van a ver completamente diferentes, ¿verdad? Entonces, empezando por ahí ya hay una diferencia, ¿verdad? Y la otra cuestión es como decía al inicio, digamos, el objeto de fotografiar este coral, digamos, o este pez. Si es un objeto de venta, como claramente lo están haciendo estas tiendas, ¿verdad? Esos colores ultra saturados, ¿verdad? Que a veces son medio irreales, ¿verdad? Parecen como medio alienígenas y todo. Obviamente, ¿verdad? Son el color que usted va scrolleando por la página y usted ve, ay, juepuña, vea esos colores, ¿verdad? Así súper encendidos, ese es el que quiero, ¿verdad? Diferente es cuando es en su acuario, que usted quiere ver, digamos, el progreso
del coral o lo quiere ver en contexto con otras cosas, ¿verdad? Y así sucesivamente. Lo otro importante es eso, que no todos los colores se exponen igual a la cámara, ¿verdad? Los azules, por ejemplo, ahorita que ya estamos hablando de esto de iluminación, los dos colores con los cuales cualquier sensor de las cámaras modernas tienen más problemas para procesar son el verde y el azul, ¿verdad? Y nosotros los tenemos en general los dos, ¿verdad? Entonces hay que entender que no todos los colores se exponen igual en una cámara. Entonces, si usted tiene un color ultra púrpura, ¿verdad? De una colonia de un coral y a la par tiene un color súper amarillo, ¿verdad? Va a exponer mejor el amarillo que el morado. Sí, siempre. Sí. ¿Verdad? A mí me pasa, por ejemplo, con el tortuosa de azul. Me cuesta un mundo. Yo no le logro, nunca le he podido sacar el azul correspondiente. Sí. El Blue Oregon. Me queda más moradillo. Ajá. Es dificilísimo sacar el azul. Ahora, yo le digo, digamos, por ejemplo, yo tenía una colonia de una motipora, de una Capricornio morada normal, ¿verdad? Y encontraba mejor tomarle fotos con el acuario prácticamente completamente en blanco, la iluminación, ¿verdad? Y luego modificar el resto de los colores, es decir, estaba exponiendo para ese color en particular, y luego modificar el resto de los colores para que lleguen a donde yo me siento cómodo, ¿verdad? Como una mejor práctica que exponer el resto de los colores y más bien intentar llevar el morado o el color que le está costando a la cámara, exponer al resto de niveles, digamos. Ya vamos a hablar de esa parte porque sí es súper interesante lo que es la edición fotográfica, sobre todo con la posibilidad de usar el RAW, que ahorita nos vas a comentar sobre eso. Pero quería hacerte una consulta en función ahora de las fotografías que nos estabas mostrando en la tableta. En el caso de ese seteo que vos nos recomendaste, es un ISO automático con un rango mínimo, un rango máximo. Nos recomendaste trabajar el ISO, el F en 4 y la velocidad en 250. Habemos unas personas que no tenemos tan buen pulso, que se nos mueve más la mano, y a mí de lo que más me cuesta es que me salga una foto nítida. Para esa configuración que nos estás recomendando, deberíamos de usar siempre un trípode. Un trípode es recomendable siempre, claro, 100%, porque no solamente se mueve el pez, sino también se mueve su pulso, ¿verdad? Entonces es más bien quitarle una de las variables. Entonces sí, un trípode, siempre que se pueda tener un trípode, es bienvenido y va a tener más ventajas que cualquier cosa. Ahora, no todo el mundo también tiene el espacio enfrente del acuario siempre para poner un trípode. Y la fotografía siempre en un ángulo totalmente recto, la cámara con el objeto, sí, con el vidrio que tenemos. Correcto. En el caso del vidrio mío, por ejemplo, es un vidrio que tiene ya va para 20 años, entonces no son tan claros como los que hoy día hay, que son ultra claros, ¿verdad? Claro, y también el ángulo con el que se le entra en la óptica al vidrio hay diferencias en términos de refracción y de reflejos, por otro lado, inclusive dentro del mismo acuario. Yo no sé si ustedes han intentado, digamos, ver a lo largo de un vidrio, ¿verdad? Que se paran de costado, que a veces aparecen unos reflejos, ¿verdad? Que no se explica dónde salen. Cuando uno toma la fotografía en diagonal del vidrio, pasa lo mismo, ¿verdad? Hay reflejos que uno vienen de otro lado y ni siquiera sabe de dónde son, pero ahí están, ¿verdad? Entonces, en la medida de lo posible, entre más cerca al vidrio y entre más perpendicular esté con el plano del vidrio, más nítida le va a salir la imagen. ¿Qué tal el uso de los tubos? De los tubos de hule. Vieras que yo no he usado nunca uno, tengo demasiada curiosidad, hace rato que quiero mandar a traer uno para usarlo, porque me he dado cuenta que los colores de mis corales son diferentes cuando los veo por arriba, ¿verdad? Correcto. Solamente a través del agua, a cuando los veo a través del vidrio, porque en mi caso, igual que el suyo, probablemente mi vidrio no es extra claro, tiene un tinte medio verde, ¿verdad? Entonces, más cargado de hierro. Claro, entonces cuando estoy tomando, cuando estoy haciendo un cambio de agua y voy por encima de la pecera o algo así, los colores son completamente diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, las mileporas, tengo una milepora verde, el color es completamente diferente, a veces hasta medio amarillento, ¿verdad? Y cuando lo veo de frente es verde. Entonces,
tengo mucha curiosidad, no lo he probado honestamente. Sin embargo, he visto a varios fotógrafos profesionales usarlos en fotografía de acuario o marinos o lo que sea. Entonces yo creo que debe ser una buena... Ya como nos está ganando el tiempo, entrémosle al tema de la edición, salvo que tengas algún otro tip que nos quieras compartir propiamente de la fotografía. Sí, propiamente, nada más no quería saltarme el término de la composición, ¿verdad? Que yo considero que es, aparte de la tríada técnica, digamos, de velocidad, F e ISO, la composición es, en mi caso, bueno, en mi opinión, lo más importante, ¿verdad? Porque una foto puede estar técnicamente bien seteada, ¿verdad? Pero si no es interesante, es una foto que no tiene valor, al menos para mí, a menos de que tenga un propósito comercial o algo así, ¿verdad? Entonces, en términos de composición, ¿verdad? Hay muchas reglas que pueden buscar en internet, la regla de los tercios, la regla de, ¿verdad? El vacío y el lleno, etcétera. Hay muchas teorías de composición, ¿verdad? Siempre es importante saber qué es el objeto de interés, ¿verdad? Entonces, y experimentar también, ¿verdad? Con el término de los planos, ¿verdad? Como si tienen un acuario largo, entonces tomar la fotografía desde uno de los costados largos, viendo, digamos, hacia el fondo de la pecera. Entonces hay una separación entre digamos, el fondo largo de la pecera y el objeto, ¿verdad? Como estas fotografías que les enseñaba. Ahí es interesante también, por eso les digo experimentar en términos de composición, porque el agua tiene un efecto de compresión en las imágenes. Yo no sé si ustedes han visto su acuario en el lado largo, ¿verdad? Que a veces algunos peces parecen más grandes de lo que verdaderamente son. Entonces, en términos fotográficos y de composición, todas esas cosas son motivos para experimentar o crear efectos diferentes, poner objetos en un foco diferente que si fuera del agua, ¿verdad? Entonces, eso, digamos, en la cuestión de la composición, que la imagen tiene que ser interesante, ¿verdad? El objeto al que se le está tomando la fotografía tiene que estar en una posición interesante. No me refiero a que esté haciendo alguna locura o algo así, ¿verdad? Sino que claramente existe una distinción entre lo que no me interesa que esté al frente de la imagen o que tenga mucho protagonismo, y lo que sí me interesa que tenga mucho protagonismo. Entonces, eso con respecto a la composición. Y rápidamente, el término de la edición, hay muchos programas de edición, ¿verdad? Inclusive los teléfonos tienen sus propios softwares, ¿verdad? En los iPhones. Perdóname, antes de que entres al tema de los softwares de edición. Cuando vamos a trabajar en edición, tal vez en el formato RAW, que hoy día todos los celulares de alta gama también ofrecen la posibilidad del RAW, la recomendación es no trabajemos con filtros. Sí. Porque precisamente ese ajuste lo haríamos en la edición. En la edición, correcto. Sin embargo, si se puede hacer el ajuste en la iluminación del acuario, sí, sería adecuado, porque aunque el RAW, digamos, rápidamente para explicar qué es el formato RAW o el crudo, es una imagen que captura el máximo de la información que le puede entrar al sensor, básicamente, en las condiciones en las que se está tomando la fotografía. Entonces, hay momentos en los que inclusive usted toma una foto RAW y se ve más fea que si la toma en JPG, porque el JPG lo que hace es que comprime, digamos, todos los bits y todos los píxeles, ¿verdad? Para que la imagen quede balanceada a lo largo del recuadro, ¿verdad? El RAW no. El RAW le entra a como está la luz, así le va a entrar el sensor y a como usted seteó las cosas. Pero tiene más información, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una JPG, digamos, en esta cámara, creo que el máximo son como 5 megapíxeles o una cosa así, lo que pesa. Un archivo en RAW de esta cámara son 43, ¿verdad? Entonces, la cantidad de información disponible que existe en ese archivo para poder modificar cosas en color, en exposición, sombras, iluminaciones, inclusive detalle para poder hacer digamos, subirle como la nitidez y otras cosas, es muchísimo más amplia. Todos los teléfonos ahorita, ¿verdad? Todos los de alta gama tienen una versión de RAW. Obviamente ese RAW es muy diferente entre los mismos teléfonos también, ¿verdad? Yo he encontrado que los archivos en crudo de los iPhones son magníficos, ¿verdad? Son demasiado buenos. También obviamente ellos echan un poco de mano ahí de software y otras cosas.
Pero los archivos en crudo de los iPhones son buenísimas. Las de los Samsung también, de los de algunos. Y así. Entonces, en general el archivo en crudo les va a dar más flexibilidad. Ahora, el software también tiene que poder echar mano de esa cantidad de información que usted tiene en el archivo, ¿verdad? No todos los softwares hacen lo mismo, ni en las mismas capacidades. Entonces, obviamente, el editor de imágenes que viene incorporado dentro del teléfono no le va a permitir a usted modificar un azul en específico, ¿verdad? Como si lo pueden hacer programas especializados como Photoshop o Lightroom. O digamos, en general, tornar las sombras específicamente hacia un color diferente o lo que sea, ¿verdad? Entonces, no todos los softwares hacen lo mismo también. Y también entender que no todos los archivos en RAW son iguales, entonces no todos tienen la misma cantidad de información, ¿verdad? Entonces, también eso depende mucho de cómo, pero cada uno va conociendo su cámara y cada uno va conociendo el tipo de archivo que produce su cámara. Entonces, va entendiendo, digamos, como los límites. Eso es importante. En términos de software de edición, rápidamente yo uso Lightroom, lo prefiero, que es como el apartado que tiene el Adobe Creative Cloud específicamente para edición fotográfica. Y bueno, los que tienen un poquillo más experiencia y se atreven a usar el Photoshop, también yo considero siempre que Photoshop es una aplicación más de manipulación de imágenes y no tanto de edición fotográfica. Lightroom es muy sencillo, son barras, ¿verdad? Entonces considero que es más sencillo. Y esas son, digamos, como las que yo uso. Hay una gran flexibilidad de valores que se pueden modificar en iluminación, exposición, balance de blancos, recorte de la imagen, efectos, viñeta, etcétera. Entonces, esos son los programas que yo uso. Muy bien. ¿Y cuál es tu opinión? Ya viendo lo que comentamos hace un rato de esas ventas, ¿están alterados los colores o es que se le meten tal vez más contraste para realzarlos? ¿Siguen apegados a alguna realidad o son realmente manejos que se les da a la fotografía por programas como Photoshop, como decías? Sí, yo creo que sí, claramente hay una modificación específica de ciertos colores, ¿verdad? Porque hay colores que no exponen igual, como le decía, ¿verdad? Entonces, yo encuentro, digamos, que hay ciertas acroporas, ahorita no recuerdo el nombre específico, que es cuerpo morado con puntas amarillas, ¿verdad? No recuerdo el nombre. Es virtualmente imposible exponer esos dos colores al nivel en las que se exponen en ciertas fotos. Entonces claramente hay una manipulación, ¿verdad? Aunque cuando me llegue a mí el coral se vea completamente azul y con puntas amarillas, ¿verdad? Yo lo compré porque tengo en la cabeza que voy a modificar eso, que voy a llegar a ese color morado. Pero sí, digamos, en términos generales de fotografía, yo personalmente no soy tan fan, no me parece natural, ¿verdad? Pero también entiendo que hay personas que sí persiguen, digamos, como esos colores así ultra saturados dentro de su acuario, y son muy cuidadosos, digamos, en términos con los minerales específicos para sacar esos colores así. Entonces, sí, es cuestión de cada uno. Finalmente esto es un pasatiempo, tanto la fotografía como el acuario para cada uno, y yo considero que en tanto los animales estén saludables, etcétera, y usted esté modificando ciertas cosas para tomar la fotografía o sacar ciertos colores, yo considero que cada uno está, digamos, como en su libertad de poder hacerlo, aunque la fotografía no me guste. Bueno, nos ha ganado el tiempo, don Hernán. Se nos ha ido el tiempo volando. Maravilloso el tema sobre cómo podemos utilizar ya sea cámaras profesionales o teléfonos comunes como los que tenemos en casa para poder tomar mejores fotografías. Yo creo que, Ricardo, este año podemos ya pensar que muy próximo estaríamos a la vuelta de la esquina de hacer los talleres presenciales, y sin duda alguna un taller que queremos hacer y vamos a comprometer a Gonzalo es el de la fotografía. No se separe de Radio Monumental, que viene con una programación que siempre es del interés de ustedes.
y nos escuchamos el próximo sábado. Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina.